Segunda de Corintios, entonces en el capítulo 11, vamos a comenzar con el versículo 16 hasta el final del capítulo, pero quiero recordarles que la última vez que estuvimos juntos en los versículos 12 al 15 les dice: mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. En otras palabras, hay gente que está viniendo a la iglesia, que se está comportando como que es alguien grande, como un apóstol, como Pablo o Pedro o Santiago, y no lo son, pero sin embargo esta gente parece ser tener poder, parece ser que hablan cosas que son verdad y de hecho son de ayuda. Y en el versículo 13 Pablo dice lo siguiente: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan, que se disfrazan como una mariposa y se disfrazan como si fueran apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces Pablo les está diciendo aquí, miren, si Satanás se manifestara aquí delante de nosotros ahorita, no lo miraríamos con un tridente, con un cuerpo rojo y una cola. Si él se manifestara a sí mismo, si Dios lo permitiera, entonces podríamos nosotros estar asombrados de su belleza. Se nos dice en Isaías que Dios describe cuando creó a Lucifer, a un gran líder de adoración que sería uno de los principales ángeles en el cielo. Él dice que era la imagen misma de la perfección, que Dios lo hizo como un ser perfecto que había sido creado por Dios. Pero debemos recordar que él se exaltó, se quiso exaltar más alto que Dios, se enorgulleció, se llenó de soberbia y él tuvo la idea de poner la maldad en la tierra. Y ahora se nos dice en el Nuevo Testamento que él es el príncipe del poder del aire, el Dios de este mundo. La Biblia nos describe increíblemente lo que Satanás es, pero lo que sucede es que nosotros como creyentes no podemos decir, oh, ese es el diablo, porque no lo podemos reconocer. Diríamos, wow, tengo un sentido de que quizás debería postrarme a adorarle. Ahora, recuerden ustedes que Daniel y Juan hicieron eso, y el ángel delante del cual se postraron les dijo que no lo hicieran, porque ellos eran consiervos de ellos, y porque ellos no eran Dios, no le permitieron entonces los ángeles que los adoraran, en donde Satanás hubiera dicho, sí, adórenme, hasta quiso hacer que Jesús le adorara. Sabemos del libro del Apocalipsis que el anticristo, que está poseído por Satanás, va a ser herido con una herida mortal, se nos dice, y parece que después de 3 días de muerto va a resucitar de los muertos. ¿Se parece a algo? Satanás está celoso, quiere ser como el Mesías, de tal manera que usa la historia del Mesías para manifestarse él, como que él fue el que resucitó de los muertos. La Biblia nos dice que hay todo tipo de señales y maravillas mentirosas, pero él está tratando de aparecer poderoso cuando en realidad es solamente un engaño. Aquí hay otra razón por la que esto es tan importante. Es que la Biblia nos dice que en los últimos días, si esos días no fueran cortados, hasta los elegidos de Dios podrían ser, si fuera posible, engañados por estas señales y maravillas. Como creyentes, se nos dice en 1 de Timoteo 4, que va a haber doctrinas de demonios, y que van a ser tan poderosos y tan convincentes que muchos se van a apartar de la fe, van a dejar el cristianismo y se van a convertir en seguidores de Lucifer, y no pueden ver la diferencia porque Satanás es poderoso, porque puede confundir y hacer que lo bueno parezca malo y lo malo parezca bueno, y la gente va a decir, para mí el hacer lo correcto delante de Dios tengo que seguir a esta nueva religión o pensamiento que ha sido creada por Lucifer. La Biblia nos dice en el libro de Tesalonicenses que en los últimos días va a haber una gran apostasía, un gran apartamiento de los creyentes de la verdadera fe. Entonces, al estar aquí esta mañana, hay algunos que básicamente están genéricamente solamente siguiendo a Jesús. Pero ¿qué dice Pablo? Pablo dice que si alguien viene en el nombre de otro, bien lo recibirían. Si alguien viene con un diferente espíritu y un evangelio diferente, lo aceptarían, les dice a los corintios. Porque la gente en realidad no está conectándose con Jesús como piensan que están conectados, y muchos van a venir ese día y se van a sorprender que
el Señor no los deja entrar por las puertas celestiales. Y Jesús tiene que decir, apártense de mí, hacedores de iniquidad, nunca les conocí. Pero luego dicen, pero profetizamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y Jesús no se pone a discutir con ellos y les dice, eso no toma el lugar de un caminar en obediencia a mí y en mí. Entonces hay una diferencia cuando alguien recibe al Señor y lo siguen y él al único evangelio verdadero, al Jesús verdadero, aquel que tiene la naturaleza de Dios. Y ese es al que estamos siguiendo y conociendo. Y aquí nos dice muy claramente que ahora estos supuestos apóstoles, estos profetas, que supuestamente son profetas y líderes, están pasando por Corinto, inspirados por Satanás mismo, pero tienen una apariencia de tanta justicia, que parece ser que son la realidad, pero no lo son. Pero la persona parece tan humilde, pero es parte del engaño, parece un ángel de luz, y toda la gente que ha venido detrás de ellos, como apóstoles y líderes falsos, profetas falsos, también están simplemente haciendo el papel de buenos para hacer que lo bueno es malo y lo bueno es y lo malo es bueno, pero no son justos. Así que estas personas vienen y están viniendo con un estatus tan alto que la gente piensa que son alguien, y empiezan a presentar su currículum y dicen, yo conozco a Pedro, mira, aquí escribió algo en mi Biblia, o aquí está un trocito de la cruz, toma, te voy a dar una astilla de la cruz misma donde murió Jesucristo, o yo estaba en este lugar y resucité a alguien de los muertos y sané a aquel y hice todo tipo de cosas, y puedo tomar tu mano porque tu mano tocó a Pedro. Y se entregan a sí mismos y se presentan a sí mismos como algo grande, se están engrandeciendo a sí mismos para que la gente los respeta y los pongan en los mejores hoteles y les dé las mejores comidas y los traten como una celebridad. Y Pablo está diciendo, esto es lo contrario de la naturaleza de Dios. Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Jesús no vino como una celebridad, como una figura que se postró y dijo, denme todos lo mejor. Él vino como un siervo humilde y Él es en realidad Dios. Entonces Pablo está diciendo, si ustedes quieren calificarme a mí de alguna manera, medirme con esa vara con que ellos están midiendo, de que si conocí a Pedro, de que si estuve ahí cuando estaba orando Jesús en el huerto de Getsemaní, o cuando Jesús hizo sus milagros, cualquiera cosa que le estuvieran pidiendo como señal, Él les va a decir aquí que Él tiene algo tan impresionante como lo que ellos están mencionando. He establecido cientos de iglesias, he discipulado a miles de pastores, escribí la mitad del Nuevo Testamento, podría dar su currículum y él lo mira como algo que no está bien. Él debe verse a sí mismo, piensa que debe ser un siervo humilde. De manera que en el versículo 16 les dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco. De otra manera, recibidme como loco para que yo también me gloríe un poco. Entonces está diciendo, estoy siendo un loco por hacer esto, pero ustedes están recibiendo a otros locos, así es que voy a hacer lo mismo que ellos. Recuerden, en el versículo 1 de este mismo capítulo, dice en 2 de Corintios 11:1, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Entonces Pablo está diciendo, voy a ser tan loco como ellos son locos, tratando de darles cartas de presentación o un currículum más elaborado que lo que estos mentirosos les están trayendo, pero aun cuando los asombre con mi currículum, en realidad no me van a recibir por las cosas correctas. Y en el versículo 17 dice, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Entonces estas palabras que les voy a decir no son según el Señor, lo estoy haciendo porque quiero que vean lo necio que esto es. En el versículo 18 dice, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Entonces está mostrando un poco de sarcasmo aquí. Están soportando a estos necios que se presentan como algo grande y no lo son. Y en el versículo 20 dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. En otras palabras, estas personas están viniendo y como lo hacen en algunas escuelas, si contestan la pregunta mal, les dan un reglazo. Venían estos hombres entonces y pedían, demandaban que se les diera lo mejor, y esto causaba que los corintios los respetaran aún más. Y Pablo entonces les está diciendo, para vergüenza mía lo digo,
para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo como locura, también yo tengo osadía. Entonces Él les está diciendo, yo nunca voy a sentir que tengo la habilidad o la autoridad para golpearlos. Entonces no voy a hacer lo que ellos hicieron para que me respeten. Y si lo hiciera, tan loco como esto suena, me comenzarían a respetar. Si yo viniera pidiendo, demandando todas estas cosas que les dieron a aquellos, y si ustedes me dan una respuesta mal, yo les empiezo a pegar, ustedes me van a respetar. Pero no soy así, porque ese no fue Jesús. Y entonces va a ser su declaración aquí en el versículo 22, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. Ahora, lo curioso es que está diciendo aquí la palabra ministro, que en el griego es una palabra muy genérica, que se usaría para describir a alguien que tiene un trabajo muy humilde, alguien que era como un mesero, o alguien que está de dependiente en una tienda. Es una palabra muy genérica que habla de servir, pero ellos lo estaban usando como un gran título, el ministro fulano de tal. Están diciendo, si escucharan lo que están diciendo, entonces básicamente están llamando a alguien un trabajador común y corriente. Y saben, me asombra siempre cómo el hombre es impresionado por los títulos. Recibo cartas en el correo, el obispo, pastor, apóstol, PhD, doctor, fulano de tal, va a venir a la ciudad y quiere que comas con él. Y esta gente dice, vamos a orar con el pastor, anciano, obispo, fulano de tal. Y empieza con amado Jesús. Pero espérense, la persona aquella a la que estamos sirviendo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, lo llamamos Jesús, Yeshua, en el hebreo, un nombre muy común. Si alguien hubiera merecido un par de títulos, hubiera sido Jesús. Sin embargo, Él nos enseña que vengamos a Él como si fuera nuestro amigo. Y aquí estamos entonces el doctor reverendo fulano de tal, obispo, y empiezan la oración con amado Jesús. Es irónico, en sí mismo hay algo mal con ello. Y aquí están diciendo, yo soy ministro. Son necios. Están diciendo que son un siervo común y corriente. No es una gran posición, pero es lo que debemos hacer. Y luego sigue diciendo, en trabajos más abundante. Primera de Corintios 15:10, Pablo nos dijo que él trabajaba más que todos, mas no él, sino la gracia de Dios el que les ayudaba a trabajar. Y luego en azotes sin número, en cárceles más. Ahora esto se empieza a convertir en algo muy gracioso, porque ellos hablan acerca de todas las cosas que han hecho y los 10 personas por las que oraron y fueron sanadas, y Pablo no está siguiendo su sistema, su manera de pensar. Él está diciendo, estas son las razones por las que me deben respetar a mí, porque yo he estado en cárceles muchas veces. Hechos 16 nos habla del arresto de Pablo, y el resto de su vida entraría y saldría de la cárcel continuamente. Y luego dice esto, en peligros de muerte muchas veces. En Hechos 14, en Listra, Pablo fue apedreado y lo dejaron por muerto, y después de un poco de tiempo se levantó, entró a la ciudad y volvió a predicar, pero aparentemente más de una vez había sido cuando menos amenazado de muerte. En el versículo 24 dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Esto lo vemos de Deuteronomio 25:3, no lo voy a leer, pero Dios había mandado que los judíos no podían castigar a nadie por medio de azotes, con más de 40 azotes. Entonces lo que los judíos hacían era que daban solamente 39, por si acaso habían contado mal, no se pasaran de lo que Dios había permitido. Pero ¿cuántas veces? 5 veces. ¿Se imaginan lo que parecía la espalda de Pablo habiendo recibido todos esos azotes? Hubieran sido casi 200 azotes, hubiera sido una gran cicatriz la espalda de Pablo. En el versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas. Eso era lo que los romanos hacían. Tomaban cosas como bates y le golpeaban a los prisioneros. Una vez apedreado, eso fue lo que vimos en Hechos 14, en la ciudad de Listra. 3 veces he padecido naufragio. Y lo interesante es que Hechos 27 nos dice que después de esta vez padeció otro naufragio, o sea, 4 veces. Una vez
estaba sentado yo en un avión al lado de un viajero, y de hecho él compra madera en partes del mundo y va y la vende en otras partes del mundo. Había estado haciendo esto durante muchos años y le pregunté cuánto tiempo había estado haciendo esto, y me dijo desde 1960 este es mi trabajo. Y yo estaba, wow, tú te miras más joven de lo que eres. Entonces, y dice, sí, ya casi tengo 80 años, he estado trabajando en esto por mucho tiempo, y me dijo, constantemente estoy volando, solamente unos cuantos días al año no estoy volando. Y me estaba diciendo cuántas millas volaba cada año. Y le dije, tú has visto cosas muy alocadas en tus vuelos, sin duda. Y le pregunté, ¿alguna vez has visto un choque de avión? Y me dijo, he estado en 4 avionazos. Y me dijo, una vez todos murieron excepto yo y otra mujer que iba viajando con nosotros. E inmediatamente pensé, estadísticamente estoy en el avión más seguro en el que pueda encontrarme. Las probabilidades de que alguien pudiera tener un accidente como él, ya había pasado 4, estadísticamente era casi improbable. Pero aquí está Pablo. Y sabemos de 4 veces, quizás más, cuando la nave en la que iba se había hundido y tuvo que padecer el naufragio. Vemos que Satanás entonces anda detrás de Pablo. Estoy seguro que Satanás mismo estaba en el rostro de Pablo con 1000 demonios tratando de destruir a este hombre que Dios estaba usando más que a cualquier otra persona en aquel tiempo, escribiendo la mitad del Nuevo Testamento, predicando el Evangelio en donde no había sido predicado. Un comentarista dijo que Pablo era el hombre que más había viajado en su tiempo con mayor distancia que cualquier otra persona. Y sigue diciendo, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Se nos dice en Hechos 27, el versículo 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Versículo 27, he trabajado, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Pablo se empujaba a sí mismo hasta estar exhausto. ¿Alguna vez ha estado usted tan cansado que no puede ni dormir? Pablo constantemente estaba desgastándose a sí mismo a causa del evangelio, y luego tenía hasta dificultad durmiendo. ¿Por qué? Porque tenía tantas cosas en su corazón, tantas preocupaciones por los falsos apóstoles que iban a la iglesia de Corinto, de Éfeso, al de Filipo, y que predicaban cosas diferentes, que predicaban el judaísmo que hacía caer en el error a aquellas iglesias, y una vez que volvía a las iglesias los fortalecía y les escribía cartas, y era un hombre que constantemente estaba cansado. Me encanta esa historia que se nos habla de ella en Jueces, en donde habla de Gedeón, en donde se nos dice que estaba cansado, pero seguían persiguiendo al enemigo. Y ese era Pablo, exhausto, cansado, pero seguía adelante con su obra. En hambre y sed, nos dice, en ayunos, en frío y en desnudez. El versículo 28 dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿Saben qué? No sufro de naufragios, ni me roban todos los días, pero todos los días, a través de todo el día, mientras estoy despierto, constantemente tengo una gran preocupación por todas las iglesias. No se puede explicársele a alguien cuánto se ama a un hijo hasta que se tiene a un hijo, ¿no es cierto? Y hay tan grande amor, a veces me rebosa en mí el amor y la preocupación de que quiero que triunfen mis hijos. Tengo 2 hijos casados, quiero que su matrimonio sea un matrimonio de éxito. Quiero que todos crezcan y amen a Jesús. Y como pastor no se le puede explicar a nadie tampoco, excepto a un pastor, cuán grandemente los pastores vivimos y morimos de acuerdo a cómo va la iglesia. Un amigo mío ya dejó de preguntarme cómo me va, porque no es relevante. No importa cómo me va, sino cómo le está yendo a la iglesia. Si la iglesia le está yendo bien, a mí me está yendo bien. Si a la iglesia no le está yendo bien, a mí me está yendo horrendo. Vivo en una montaña rusa, viviendo y muriendo de acuerdo a cómo les va bien o no a ustedes.
que todo matrimonio que fracasa o que tiene problemas, yo muero 1000 veces. Cuando alguno de los jóvenes pasan por esa etapa de rebeldía contra sus padres, muero a 1000 muertes. Y me regocijo cuando las cosas están yendo bien, pero hay una gran preocupación y un gran amor que Dios da al pastor por sus ovejas, y yo sé de lo que está hablando Pablo aquí. Y saben que miramos esta lista de Pablo, y quizás a nadie nos haya pasado ninguna de esas cosas excepto el ayuno, quizás el frío, la desnudez, el hambre. Pero es curioso porque anteriormente, ¿se acuerdan? En 2 de Corintios capítulo 4, Pablo dice estas ligeras aflicciones, las llama. El haber sufrido naufragio 4 veces es una aflicción ligera. Ser golpeado con varas, ser algo ligero, esto no era ligero, pero comparado con la gloria venidera, son aflicciones muy ligeras, y nosotros a veces no tenemos ni siquiera una aflicción, ¿no es cierto? Pero les dice de nuevo en el versículo 28, además de muchas otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias, todo el día, toda la noche, la preocupación que tenemos por la gente que amamos. Y yo puedo decirles a ustedes una vez más que como pastor tiene que mantener sus ojos fijos en el Señor, porque a menudo se puede cuidar tanto, se puede traer tanta carga que puede abrumarnos completamente. Y en el versículo 29, ¿quién enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo aquí está diciendo, no entienden. Si alguien está débil, yo quiero estar ahí con ellos, a su lado. Si están con el rostro al suelo, yo quiero estar ahí a un lado de ellos para amarlos y levantarlos y ayudarles a caminar en el Señor. Si alguien está tropezando, tiene luchas con algún vicio, con algún otro asunto que está pasando en su vida, yo quiero estar ahí inmediatamente. Y claro que Pablo no podía subirse en un avión y estar ahí, él tenía que clamar a Dios en oración. Siempre teniendo esa indignación contra aquellos apóstoles y maestros falsos que querían de nuevo sujetar a los creyentes. Y en el versículo 30 dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Ahora, la semana entrante vamos a ver el capítulo 12 y vamos a ver precisamente esto, porque Pablo está diciendo aquí, si tengo algo de qué gloriarme por todas las iglesias que he establecido y la gente que he llevado a Cristo, es por mi debilidad. Y en el versículo 31 dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. No estoy diciendo que ustedes me preocupan única y exclusivamente para que ustedes me acepten, pero lo que les estoy diciendo es verdad y viene de mi corazón. Y luego en el versículo 32 y 33, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ahora, Pablo, la historia de Pablo comienza en Hechos capítulo 9. Pablo iba rumbo a Damasco con cartas de parte de los sacerdotes para arrestar a todos aquellos que creían en Jesús y hasta matarlos si se necesitaba hacerlo, a esta gente que estaba siguiendo a Jesús. Y recuerden que miró una luz que le preguntó, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Se levantó ciego y fue ciego a Damasco, y Dios le empezó a hablar y les dijo a uno de los creyentes que fuera a imponer sus manos sobre Saulo, y él se asustó porque sabía que Saulo andaba buscando cristianos para ponerlos en prisión. Y Dios le dijo, ve, porque él es un vaso escogido, porque él va a predicar a los judíos, a los gentiles, a reyes, pero lo principal que él va a hacer es que yo le voy a mostrar a él cuántas cosas un cristiano debe sufrir. Es interesante que Pablo fue un ejemplo de aquel que cree que Dios le ama, pero que también ese mismo Dios permite que llegue esa tremenda persecución y aflicción. Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 3 de 1 de Timoteo que todo aquel que quiera vivir una vida piadosa va a sufrir persecución. Jesús nos dice
que si vamos a seguirlo a Él, nos demos cuenta que como a los profetas de la antigüedad, nos van a odiar, nos van a apedrear, nos van a echar de la iglesia creyendo que están sirviendo a Dios, y van a hablar mal de nosotros y van a destruir nuestra reputación. Y cuando todo esto esté sucediendo, simplemente regocíjense porque tienen muy buena compañía en ello, porque Dios va a recompensarlos en el cielo. Pero hasta entonces todas estas cosas pueden suceder. A menudo los creyentes, y especialmente los creyentes de la parte occidental del mundo, aquellos que han estado protegidos en una bombilla, por así decirlo, no hemos sufrido la persecución de la Unión Soviética o de China, que se está sufriendo en los lugares musulmanes del mundo, en donde si se bautiza la persona es echada de la familia, es echada de la ciudad, está muerto. Pero aquí estamos en esta bombilla protegidos y no tenemos ese tipo de cosas. Pero ahora podemos ver que esa bombilla está por reventarse. Se ha estado reventando de hecho. Y sabemos que yo como pastor, si detrás del púlpito digo ciertas cosas o predico ciertas cosas, nos van a querer castigar y van a querer que hagamos cosas que no podemos hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Los países que son más liberales que nosotros ya lo están haciendo. Los pastores en Europa, algunos están encarcelados porque dijeron que ciertas cosas son pecado, porque en la Biblia dice que son pecado. Los encarcelaron por ello. Entonces esta historia que vemos aquí es interesante porque es la primera historia de persecución de Pablo. Fue a perseguir a cristianos y en lugar de ello se convirtió al cristianismo, y en mismo Damasco empezó a predicar a Cristo, y ellos dijeron: Pablo es cristiano ahora, entonces vamos a arrestarlo a él. Y algunos cristianos le ayudaron y lo sacaron en una canasta por el muro de la ciudad, y se fue de ahí a Arabia para ser ministrado por Jesús por 3 años. Ahora, después de que él se convirtió al cristianismo, unos días después, él empezó a ser perseguido, y hasta ahora en la historia de 2 de Corintios, él está siendo perseguido por ser cristiano. Entonces, comenzó y no terminó a través de toda su vida. De hecho, en 2 de Corintios, en el capítulo 1, esto es algo que Pablo constantemente hablaba de ellos en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por la causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste. Perdón, estoy leyendo. Porque fuimos atribulados más allá de nuestras fuerzas y fuimos perseguidos y en aflicción y en soledad y en aislamiento. Satanás nos atacó y Dios permitió que esto sucediera, donde finalmente, después de ser gente que estaba siendo perseguida, se hubiera pensado que hubiéramos podido soportarlo. Pero aquí Pablo ya había estado 15 años en su ministerio diciendo: fuimos afligidos más allá de nuestras fuerzas, aún más allá de nuestra vida. Y en el versículo 9 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Escucho a Pablo decir esto y me lo imagino en uno de sus naufragios, agarrado de un trozo de madera, flotando por horas y horas, y nadie viene a rescatarlos. Y debe haber un punto en el cual se encuentra la persona fría, completamente congelado, y piensa en una hora, un día más voy a morir aquí, así es que voy a simplemente a dejarme ahogar. Y en cuanto empiezan a dejarse soltar, a dejarse ahogar, a dejarse morir, hay alguien que los rescata. Eso era lo que Pablo estaba teniendo. Estaba en la prisión, estaba pasando por dificultades, tenía heridas que quizás estaban infectadas, a las cuales estaban siendo comidas por las ratas, y quizás pensó varias veces: debería simplemente dejarme morir. Y luego dice: he aprendido a no confiar en mí mismo. En el versículo 10 de 2 de Corintios 1 dice: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte,
Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Pablo habla acerca de esto también, de que no hubiera podido soportar lo que sufrió sin las oraciones de los creyentes. Dice en el versículo 11, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. En otras palabras, otro día para vivir y predicar el evangelio. En 2 de Corintios también, en el capítulo 4 ahora, 2 de Corintios 4, comenzando con el versículo 7, Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora escuchen lo que Pablo está diciendo aquí. Esta es la descripción de la vida cristiana también al seguir a Jesús. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Estamos confundidos, no tenemos idea de por qué Dios está permitiendo esto. No puedo imaginarme por qué Dios permitiría que esto me sucediera a mí. No sabemos por qué Dios lo está permitiendo. Estoy confundido, estoy descorazonado por ello, pero aún así no me encuentro desesperado. ¿Por qué no nos desesperamos? Romanos 8:28, ¿no es cierto? Porque sabemos, no nos sentimos, no lo vemos a veces, pero sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que aman a Dios, que son llamados conforme a su propósito. Miren, Pablo dice que aun cuando estoy completamente confundido, estoy preocupado, me siento deprimido por ello, yo sé que Dios tiene una razón para esto, aunque no lo pueda explicar. Y en el versículo 9 dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y noten el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo entonces está diciendo, siempre llevando en mi cuerpo la muerte de Jesús. Versículo 11, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Perdón, de nuevo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Versículo 12, de manera que la muerte actúe en nosotros. ¿Para qué? Y en vosotros se obre la vida. Versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Entonces, esta es la vida cristiana, es lo que Pablo nos está diciendo. El hocico de los leones, como con Daniel, a veces se cierran y no nos preocupamos por ellos. Somos a veces echados en el horno de fuego, pero nada más nuestras sogas son quemadas, como en el caso de Daniel. La verdad es que podemos ser echados en el foso de los leones y ser comidos por los leones. Y podemos ser echados en el horno de fuego y ser quemados por las llamas. Pero si nosotros nos entregamos a Dios y somos fructíferos, Satanás va a querer castigarnos por ello. Porque Satanás vino a matar, robar y destruir. El diablo verdaderamente existe. Y si estamos siendo fructuosos en nuestra vida, o él o uno de sus huestes va a venir a atacarnos. Pedro nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está buscando algún eslabón débil, sea su matrimonio, sus hijos, algún asunto en el trabajo, algún problema que tenga con sus vecinos, va a encontrar el eslabón más débil, lo va a explotar, lo va a atacar y va a hacerlo parecer a usted como que es alguien malo, como que es un hipócrita, y a través de ello va a tener que morir aún a su propia reputación. Va a tener que sufrir y va a tener que confiar que el Señor conoce cada cabello sobre su cabeza. Y sí, que Él nos dice que no temamos manada pequeña, porque es el beneplácito del Padre daros el reino. Y tenemos que llegar a ese lugar por fe. Y Pablo dice, miren, no quiero que sean ignorantes o que no conozcan o que no sepan, porque se puede ver que yo he establecido iglesias y la gente se está salvando, pero también he padecido encarcelamiento. Recuerden que no había tenido la oportunidad de venir a ustedes porque había sido azotado, porque tenía huesos rotos, tenía un gran chipote en la cabeza que no me sanaba, me
tumbaron algunos dientes, mi brazo estaba molido, herido, no podía ni siquiera levantar el brazo. Tuve que mantenerme ahí descansando y planeaba haber venido antes, pero mi espalda estaba toda herida y no podía ni siquiera ponerme algo de vestido. No quiero que sean ignorantes de estas cosas porque Dios permite este tipo de sufrimiento. ¿Y saben lo que he aprendido? Que cuando la muerte está presente en mí es cuando más fruto produzco. Y recuerdo lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Que al menos que se odie o se aborrezca padre, madre, hijos, esposa, esposo, aún su propia vida, no son dignos de seguirlo a Él. La única gente que puede seguirme a mí, dijo Jesús, son aquellos que se niegan a sí mismos, que toman su cruz. Y más de una vez Jesús detuvo a la multitud y les dijo: deténganse. No se trata de que yo parta un par de peces y un par de panes y los alimente. No se trata de las grandes enseñanzas que están recibiendo para que puedan ser verdaderos seguidores de mí, no solamente oidores de la palabra, no aquel que les está alimentando solamente. Si quieren seguirme y no solamente escucharme y ser como aquellos que construyeron su casa sobre la arena, el primer paso entonces es negarse a sí mismos. El tomar su cruz, ese instrumento de muerte, dándose cuenta que es el plan de Dios que la muerte esté presente en ustedes para que la vida se manifieste en otros. Y se dice: está bien, en la muerte soy tuyo, en la vida soy tuyo. Cuando estoy durmiendo y no puedo dormir, estoy orando por las iglesias y me preocupo por ellas. Estoy dispuesto, Señor, a sufrir todo eso. Si tengo hambre, no tengo que comer, entonces voy a pasar un tiempo de ayuno buscando tu rostro. Y cuando Pablo dice en Filipenses: regocíjense en el Señor siempre. De nuevo digo, regocíjense. En realidad podemos ver que tuvo situaciones muy difíciles. Acuérdense que en Filipo, después de haber sido golpeados con varas, fueron echados en el calabozo en Filipo, y a medianoche empezaron a alabar al Señor en canto, y toda la prisión tembló y las puertas se abrieron y todo el mundo estaba tan asustado que ni un prisionero escapó. Pero el carcelero sacó su espada para matarse a sí mismo, porque sabía que los romanos lo iban a sentenciar a muerte por permitir que un solo prisionero hubiera huido. Y cuando Pablo vio esto, le gritó: detente, nadie se ha escapado, todos estamos aquí, no te mates. Y el carcelero filipense escuchó a Pablo, y él y toda su familia se convirtió a Cristo. Todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué? De nuevo, porque lo aceptamos. No quiero que sean ignorantes, no quiero que no sepan que Dios va a permitir persecución a veces muy severa, especialmente en los últimos días. Para nosotros que somos creyentes de los últimos días, Jesús va a raptar la iglesia, pero antes de ello, escuchen esto por favor. Antes de eso, Jesús, cada vez que habló de esto, dijo: necesitan estar velando siempre, porque en esos días va a haber doctrinas de demonios que van a destruir a los creyentes, que no escuchen la doctrina sana, y van a apartarse del Dios viviente. El mundo será como Sodoma y Gomorra, lleno de violencia y gente que la sociedad envuelta en la homosexualidad, y va a haber una maldad que se va a manifestar una persona contra otra. Será como los días de Noé, en donde la violencia cubría todo el mundo, así es que Dios tuvo que destruir al mundo. Jesús dijo que en los últimos días el amor se iba a enfriar. Segunda de Timoteo 3 dice que la gente va a tener amor, pero únicamente por sí mismos. Van a amar los placeres más que a Dios. Jesús dijo que veláramos, que oráramos, porque si no estamos en una oración, no vamos a poder soportar los últimos días. Debemos velar y orar para que nosotros también seamos contados dignos de escapar todas estas cosas. Está diciéndonos muy claramente que no solamente va a ser algo fácil pasar por esta vida, van a estar luchando por su fe, por terminar la carrera, van a tener que aferrarse a su fe. Segunda de Timoteo 4, Pablo dice: he luchado la buena batalla, he terminado la carrera, lo único que queda para mí es la corona de la vida, que no es solamente para mí, sino para todos aquellos que tengan la victoria. ¿Y cuál fue su victoria? Guardar la fe.
No que hubiera hecho algo grande, sino que simplemente guardó la fe. Y yo les estoy diciendo a ustedes que en los últimos días Dios no quiere que usted no se dé cuenta que va a haber grandes persecuciones en los últimos días, que Dios está en el trono, que Dios está reinando, pero que va a haber este tipo de tribulación, y si usted no está buscando al Señor, se va a apartar del Señor. El último pasaje de esta mañana lo encontramos en Filipenses capítulo 1, comenzando con el versículo 19. Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo nos ha dicho en muchos lugares que logró estar en las pruebas y soportarlas porque se estaba orando por él. Versículo 20 de Filipenses 1 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. Escuche esto en el versículo 21 de Filipenses 1, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La única gente que va a poder vencer son aquellos que viven para Cristo solamente. La Biblia nos dice que Dios nos ha dado todas las cosas de la tierra para que las disfrutemos. Quiere que las disfrutemos, pero nuestra primera prioridad debe ser Cristo y la segunda prioridad debe estar tan lejos de Cristo que nada se le parece. Y para nosotros el vivir debe ser Cristo y Cristo solamente, el servirle, el amarle, el saber que sí voy a sufrir persecución porque estoy firme siguiendo al Señor y sé que la muerte estará presente en mí, pero debo ser un siervo humilde, quebrantado, que Cristo quiere que sea para bendecir a los que están a mi alrededor. Y en el versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Algo interesante aquí. Parece ser entonces que Dios le está dando a Pablo la oportunidad, diciéndole, allá hiciste mucho, así es que puedes venir a casa. Y Pablo está teniendo una lucha en sí mismo. Después de la lista que vimos en el capítulo 11, ¿cuántos de ustedes dirían, yo me quiero ir, ya no quiero ser azotado por varas o azotes, ya no quiero ser asaltado, no quiero ser apedreado, no quiero vivir en la ciudad, no quiero vivir en el campo, el diablo me anda persiguiendo? Y en el versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo entonces está diciendo, yo escojo permanecer en un lugar en el cual voy a sufrir persecución para poder continuar siendo de beneficio para los creyentes, para edificarlos y amarlos, aun cuando significa que tendré que pagar un gran precio físicamente, y eventualmente Pablo sería arrestado de nuevo y sería sentenciado a muerte delante de Nerón. Pero qué amor tan grande. Y aquí es donde Dios nos tiene a nosotros, a luchar con esto. Debemos darnos cuenta que tenemos que estar dispuestos a sufrir por el nombre de Jesús. Muchos de nosotros no queremos testificarle a alguien porque tenemos la preocupación de que ya no nos van a hablar. Decimos, no quiero empezar a servir porque quizás tenga que mantenerme sirviendo durante meses, entonces no quiero ni siquiera comenzar porque tengo demasiadas ocupaciones, tengo demasiados compromisos. Y Pablo está diciendo, para yo edificarlos a ustedes en Cristo, estoy dispuesto a llegar a grandes extremos, hasta permitiendo que Satanás me golpee y me persiga de mil maneras para yo poder ministrarles a ustedes, para que la muerte se manifieste en mí y la vida en ustedes, que puedo ser el siervo que ministre a ustedes, así como Cristo vino a ministrar. Quiero amarlos y fortalecerlos, y si eso ya no lo puedo hacer, entonces quiero estar con el Señor, pero mientras pueda hacerlo, quiero quedarme aquí, no importa cuántas golpizas, cuántos naufragios, cuántos asaltos tenga que pasar, quiero estar aquí para servirles y verlos edificados. Ese es el corazón, esa es la naturaleza de Jesús, ¿no es cierto? No vino a ser servido, sino a servir. Vino a entregar su cuerpo como rescate por muchos. Y aquí es a donde Jesús nos está trayendo a nosotros, a llegar a ese lugar en el cual decimos, Señor, aquí estoy, lo que tú desees, no me importa el costo.
Oremos. Señor, venimos delante de ti ahora. Y al enseñar a través de la Biblia, versículo a versículo, algunas cosas son divertidas, fáciles de entender, pero hay otras cosas que son abrumadoramente difíciles de entender, pero tu Espíritu nos da la gracia al estudiar tu palabra versículo por versículo. Y sabemos que tú lo has mandado, que debemos enseñar todo el consejo de Dios, como dijo Pablo en Hechos capítulo 20, para estar libres de la sangre de todo hombre, porque no nos rehusamos a declarar todo el consejo de Dios. Señor, aquí en Calvary Chapel tú nos has dado gracia en donde la gente está dispuesta a sentarse, a escuchar y crecer, y estamos aquí queriendo conocer tu mente y tu corazón para vivir por ti, para ti, y no permitiendo que las falsas doctrinas del mundo nos confundan, sino que seremos un pueblo rendido, sometido a tus manos. No importa cuál sea el costo, cuál sea la dificultad, cuántos azotes, cuántas varas tengamos que sufrir. Para mí, yo simplemente quiero ser tu siervo, ser usado por ti. Tanto tiempo como tú lo desees, otro año, otros 100 años, Señor, soy tuyo. Y si usted está aquí hoy como creyente y se ha dado cuenta que en realidad le ha dicho al Señor que le va a servir, pero siempre y cuando no le cueste mucho. Voy a servir siempre y cuando no me pida mi dinero. Voy a servir al Señor siempre y cuando no tenga que usar demasiado de mi tiempo el fin de semana. Voy a servir al Señor siempre y cuando no me cueste el tener que estar en un lugar en donde estoy durmiendo de una manera incómoda. Estoy dispuesto a servirte siempre y cuando no cause ningún dolor. Estoy dispuesto. Y en realidad no está ofreciendo lo que debería ofrecer. Que todo aquel que quiera vivir una vida piadosa va a sufrir. Satanás se va a asegurar de ello, y usted en su sabiduría por algún tiempo va a permitirlo y recibirlo. Señor, te pido en esta mañana por aquellos que te han seguido a medias, por aquellos que te han obedecido a medias, que hoy por el poder de tu Espíritu descienda sobre ellos. Como dijo alguien en el primer servicio, cómo fue traspasado hacia el corazón, porque habían estado viviendo en pecado, porque querían aferrarse a su tiempo, su dinero, sus placeres, su facilidad, su comodidad. Y han llegado a un tiempo hoy en el cual le están diciendo, ya no me importa, no quiero nada, todo es tuyo. Y ahorita simplemente deje que su corazón clame a Dios y diga, Señor, soy tuyo. Lo que esto signifique, lo que se necesite dejar. No me importa el dinero, no me importa el tiempo, no me importa el dolor físico, no me importa el ser abusado, rechazado. Lo acepto, Señor, no me importa. Para mí, yo simplemente quiero vivir para ti completamente. Toma mi vida, la rindo a ti. De este día en adelante, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, y es mi deseo al seguir viviendo en esta carne que pueda traer gran fruto para todo aquel que venga y me contacte, para hacer una gran edificación para todo aquel con el que tenga contacto, en el nombre precioso de Jesús. Y todos dijeron...